Gracias a nuestros hermanos Alex, Moisés y Carolina por dirigirnos en ese cántico, esa alabanza al Señor, para que no se sientan aburridos de verme cada domingo. Estaba conversando con Richard esta semana, nuestro hermano pastor de la iglesia que tienen en el Guasmo, y van a celebrar su aniversario la próxima semana, el domingo 15 de enero. Así que Dios mediante estaría allá en la mañana, el domingo 15 de enero, compartiendo la palabra con ellos en la iglesia del Guasmo, en la iglesia de Richard Terán, y van a tener a alguien invitado en mi lugar. Les digo, es buena noticia para ustedes porque me ven cada domingo, deben estar aburridos, de verme cada domingo. Pero van a tener algo diferente y sin embargo en la tarde, el próximo domingo en la tarde, voy a estar aquí igual predicando la palabra, así como hoy también en la tarde. Bueno, no podíamos comenzar el año sin problemas de micrófono. No sería nuestra iglesia no sería iglesia comunidad de Berea si no fuese así. Así que se desató el problema hoy. No sé si lo probaron pero bueno, vamos a esperar a que se componga. Como decía Luis también, hoy tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena, así que no se sorprendan si nuestro sermón es un poco más breve de lo usual. Debemos dejar algunos minutos al final para este tiempo importante. No lo hicimos la semana pasada porque ustedes estaban de fiesta, así que lo decidimos dejar para este domingo, en la segunda semana de enero. Así que gracias a Dios a que ustedes están aquí y el tiempo se pasa rápido. El año se pasó volando y ya estamos llegando a la segunda semana de enero. Vamos a ver qué cosas Dios tiene para nosotros y vamos a continuar este año y este domingo con nuestra serie de Lucas. Vamos a regresar después de 2 semanas de tratar el tema de Navidad y el tema de fin de año, que fueron temas más de tópico. Vamos a retornar a Lucas y vayan conmigo al capítulo 18. Hace 3 semanas terminamos la parábola sobre la viuda y el juez injusto, y hoy vamos a enfocarnos en esta segunda parábola del capítulo 18, que es la parábola del fariseo y el publicano. Como decía, esta es la segunda parábola del capítulo 18 y que solo encontramos en este evangelio. Esta parábola no la encontramos ni en Lucas, ni en Juan, ni en Marcos. Y de no haber sido por Lucas, esta parábola sería completamente desconocida por nosotros y en realidad lamentaríamos nuestra ignorancia de ella, porque ha hecho tanto bien a la iglesia en todos estos siglos, particularmente esta parábola. Un autor llamado Campbell Morgan está demasiado... Cambiamos. Si molesta una vez más, cambiamos ya. Pero si cambiamos, lo tiro al micrófono por allá, porque tanto ha estado molestando. Bueno, vamos con el micrófono de Juan Hus, el ganso. Campbell Morgan sobre esta parábola dice que es una de las más conocidas y más amadas parábolas de Jesús. Y es interesante observar que las parábolas que aparecen en el libro de Lucas y que más han impactado el corazón son de este mismo evangelio. Y quién sabe, quizá uno pensando y conjeturando un poco, Lucas sabemos que era un médico, era un doctor y estaba acostumbrado a tratar enfermedades del cuerpo humano, enfermedades producidas por el corazón también, quién sabe. Quizá esa profesión de médico y de lidiar a veces con el corazón físico del hombre hizo que él, por la inspiración del Espíritu, incorporase parábolas que impactasen más el corazón humano desde una perspectiva espiritual que cualquier otra parábola que encontramos en los otros evangelios, porque esta es la razón de esta parábola que encontramos aquí. Es una parábola, es una historia que podemos encontrar
nuestro propio corazón bajo el examen de una historia. Nuestro corazón es examinado y es probado por medio de esta historia que Jesús enseña a la multitud. Y es un proceso doloroso, debemos confesar. Sin embargo, es una historia también de verdadera esperanza, porque nos dice que el pecador más vil es justificado de su vileza. Noten lo que dice esta parábola. Fíjense en el versículo 9, Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que leyendo esta parábola nos damos cuenta por qué es tan importante. Es una clara advertencia, sino condena de Jesús contra la autojustificación. Una advertencia en contra de la justicia propia. Este es el pecado que Jesús denuncia en esta historia. Y lo tenemos de manera muy clara en la ocasión, en la introducción que nos da Lucas, esta información en el versículo 9. Antes de relatar la historia que Jesús contó, Lucas nos aclara de qué se trata esto. Nos dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y con esto Lucas nos dice a quién va dirigida esta parábola. Y con esto Lucas nos dice por qué es necesaria esta parábola, esta historia, no solo en el siglo I, sino en nuestro siglo, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Noten a quién va dirigida: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este es un cambio claramente de audiencia con respecto a la parábola anterior. Sabemos que Jesús enseñó la parábola de la viuda y el juez injusto a sus discípulos sobre la perseverancia en la oración, confiando que Dios traerá justicia, el compromiso en el servicio a Dios, sabiendo que Él traerá a buen puerto todas las cosas en el día de su segunda venida. Pero esta segunda historia es diferente. Esta segunda historia Jesús la dirige no a sus discípulos, primariamente no por lo menos, sino a la multitud. Es decir, a cualquiera que confiara en sí mismo como justo y menospreciara a los demás. Y aunque había sido la misma ocasión en la que él enseñó la historia anterior, la parábola de la viuda y el juez injusto, esta parábola va dirigida, podríamos decir, naturalmente a los fariseos, pero no solo a los fariseos. No solo debemos pensar en los fariseos como objetos de la enseñanza de Jesús aquí, porque él hubiese dicho, Lucas nos hubiese dicho, Jesús enseñó esto para los fariseos, como lo hace en otro lugar, pero Lucas no incluye la palabra fariseo. Lucas incluye la principal característica de los fariseos, que es confiar en sí mismo como justo y menospreciar a los demás. Es decir, esta parábola va dirigida a los fariseos y a cualquiera persona en la multitud que compartiera esta misma característica de los fariseos, esta misma actitud, la de tener justicia propia. Y eso naturalmente habría incluido fariseos, pero no solo a los fariseos, sino a cualquier persona con esta característica. Fue dirigida a la gente de la multitud con justicia propia, los que se autojustificaban delante de Dios, los que se sentían cómodos con sus vidas espirituales, porque decían, creo en Dios,
los que se sentían cómodos con sus vidas espirituales, porque decían, yo siempre trato de obedecer, porque decían, no soy tan malo como los otros, porque decían, voy al templo fielmente, leo la palabra de Dios. Iba dirigida a los padres de la multitud, iba dirigida a las madres de la multitud, iba dirigido a los jóvenes, a los hijos y los ancianos de la multitud. Esta parábola va dirigida a los de humilde profesión que estaban en la multitud, tanto como los ricos que estaban en la multitud escuchando a Jesús. Esta es una parábola de alcance universal. Si por un solo momento pensamos que solamente los fariseos necesitan escuchar esta parábola, entonces nos hemos convertido en fariseos. Porque estaríamos haciendo lo mismo que el fariseo hizo en esta historia. No solo a la clase farisea, sino a todos los que tienen esta tendencia. A todos ellos va dirigida. Pero Lucas nos dice también en este versículo 9 por qué esta parábola es necesaria. ¿Por qué es tan necesaria? Y nosotros podemos entender cuando contemplamos este problema de la autojustificación, el problema de la justicia propia. Y sabemos que debido a la caída el hombre posee un sentido nato de justicia propia. Nadie nos tiene que enseñar a confiar en nosotros mismos. Nacemos confiando en nosotros mismos. Y a medida que crecemos y maduramos en la vida social, nos damos cuenta de algunos talentos que tenemos. Otros se dan cuenta de algunas ventajas físicas que tienen por encima de los demás. Otros se dan cuenta de algunas ventajas intelectuales que tienen sobre los demás. Algunas ventajas en la academia, en la educación, etcétera, etcétera. Y todo eso solamente hace que confiemos todavía más en nosotros mismos. No importa en qué cultura, en qué lugar o en qué tiempo, esta es la tendencia de todo hombre. El hombre siempre ha pensado que es mejor de lo que es. Ese ha sido el gran problema de la humanidad. Pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. ¿Y quieren una prueba de que ese es el gran problema de la humanidad? Intenten mirar compasivamente a alguien y decirle compasivamente, pero mirándole a los ojos a una persona promedio de la sociedad, intenten decirle lo siguiente. Intenten decirle esto. Todo lo que has hecho hasta ahora no vale un solo centavo para Dios. Lo que tú provees a tu familia, que seas una buena madre, que seas alguien que respeta a tus padres, que tengas un buen trabajo, que ayudes a otros, que seas amable, generoso, bien portado y que hagas sacrificios por los demás, sabes, todo eso no vale un centavo para Dios. No vale un centavo para Dios. No vale. No eres más que un trapo sucio ante Él. Eres un tamo, un trozo de madera llevado por el viento, listo para ser quemado. De hecho, no solo te digo que eres nada, eres menos que nada, si puedes entender lo que eso significa. Menos que nada. Tu padre es el diablo. Y de hecho, ahora mismo, deberías estar quemándote en el infierno para siempre. Intenten decirle eso a alguien, compasivamente. A ver cómo responde. Y te vas a dar que por su respuesta, esa persona tiene justicia propia. La gente va a responder diciendo, me parece muy rudo lo que acabas de decir. Es demasiado rudo. ¿Es demasiado rudo? Esto lo saqué de la Biblia. Todo eso está en la Escritura. La persona promedio cree que es mejor que esta descripción y Dios dice, no eres mejor que esta descripción. No eres mejor que esto. ¿Ven cómo está tan impregnado en nosotros el sentido de autojustificación? Intenten decirse eso ustedes mismos, a nosotros mismos, a ver cómo responde nuestro corazón. Creemos que somos mejores de lo que somos. Y quiero añadir otra razón del por qué esta parábola es tan necesaria. La primera es porque tenemos esta inclinación innata de autojustificarnos.
de pensar que somos mejores de lo que realmente somos. Pero hay una segunda razón importante por la que Jesús tenía que enseñar esta parábola. Y Lucas la incluye aquí, inspirado por el Espíritu. Y eso podemos verlo debido a la religión. La religión. La religión es un gran problema. Esta parábola le da un golpe fuerte a la religión. Si ustedes quieren ver cómo Jesús deshace a la religión, a cualquier religión, pueden siempre volver a esta historia, a esta parábola. Esta parábola destruye la religión, la convierte en obsoleta, hace inútil a la religión. La religión se deshace como hielo bajo el sol de esta parábola, porque la religión no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que prometer, no apela a nada, no atrae, si no fuese porque la gente posee un sentido de justicia propia. ¿Por qué la religión es tan popular en el mundo todavía? ¿Por qué es tan popular? Porque hay gente llena de justicia propia. La conexión entre la religión y la gente yace en el sentido de justicia propia, de que soy mejor de lo que creo, de lo que realmente soy. Y es por eso que la religión conecta tanto con las personas. Todas las religiones alaban y elogian las buenas obras, la moralidad y la ética del hombre. Eso es en resumen la religión. En la religión lo que te lleva al cielo no es Cristo, sino una escalera que tú subes con tu propio esfuerzo. Ahora que el anterior papa murió, no sé si han visto en las noticias, el papa anterior, no el de hoy, Joseph Ratzinger, falleció hace algunos días, esta semana que pasó. Y es interesante contemplar las respuestas de la gente cuando un personaje tan religioso como el Papa muere. Y no me refiero a la respuesta de los católicos, obviamente sabemos cuál sería la respuesta de los católicos, pero lo que sorprende es la respuesta de los evangélicos. Cuando este Papa murió, y me estaba fijando un poco en lo que algunos evangélicos decían, y me sorprendió encontrar un pastor bautista en Estados Unidos que alababa a este Papa que apenas acaba de fallecer, Joseph Ratzinger, diciendo que era un buen hombre, diciendo que este hombre había luchado por la familia, había luchado en contra del aborto, había permanecido en perseverar en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que fue un hombre que le dio mucho a la humanidad y que lamentaba su pérdida y su fallecimiento. Esto lo dijo un pastor bautista en Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo los pastores bautistas, protestantes, evangélicos, comenzaron a alabar a los papas de la Iglesia Católica? Uno no tiene que escarbar mucho para darse cuenta que los papas, por más piedad que aparentan mostrar externamente, todo no es otra cosa sino un desfile de justicia propia. Y es incluso peor que eso, porque el Papa tiene varios títulos, y este Papa que murió aceptó esos títulos también. Uno de esos títulos es Santo Padre. Ustedes saben que al Papa se le llama Santo Padre. Y ese es un título que solo lo encontramos en los labios de Jesús para dirigirse al Padre que está en los cielos. Jesús le llama Padre Santo al Dios creador de todas las cosas, pero estos papas no tienen ningún problema en atribuirse títulos divinos. Santo Padre. También se le llama el vicario de Cristo. El vicario de Cristo, la palabra vicario significa el reemplazo de Cristo o el sustituto de Cristo. Así que él es visto como alguien que sustituye a Cristo aquí en la tierra, porque Cristo está en el cielo, pero el lado de Cristo que está en la tierra se supone que lo debemos ver en el Papa. Y el Papa nunca ha rechazado este título, ni el presente, ni el que murió, ni los que le antecedieron. Todos han aceptado el título de ser sustitutos de Cristo aquí en la tierra. Y saben que el Nuevo Testamento revela quién es el único. Solo una persona es llamada el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Y eso de nuevo aparece en los labios de Jesús en el Evangelio de Juan. Y este es el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, el Consolador. Él es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Así que el Papa se atribuye características divinas. Santo Padre se atribuye características de Cristo, se atribuye características del Espíritu Santo, de toda la Trinidad, básicamente. Y es difícil entender cómo un evangélico y un líder y un pastor puede alabar al Papa. Hace poco me enteré que mis padres fueron a Italia, o no me enteré que mis padres fueron a Italia, me enteré cuando ellos fueron a Italia que iban a tener una conferencia en Roma y que algunos líderes evangélicos de aquí de Ecuador iban a asistir a esa conferencia y de hecho asistieron. Líderes de iglesias de la prosperidad, líderes que son muy populares y sus iglesias se llenan aquí en Guayaquil y en otros lugares. Y me causó una duda tremenda saber de qué se trataba esta conferencia a la que ellos iban en Italia. Y no era otra cosa que una conferencia con el mismo Papa y autoridades de la Iglesia Católica allí en Roma. Menciono la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es la mejor versión moderna de lo que encontramos en el fariseísmo en el tiempo de Jesús. La enseñanza básica de la Iglesia Católica Romana sobre la salvación es que debe ser salvo por fe y también por sacramentos, por el bautismo, por penitencias, por confesiones. Eres salvo por méritos tuyos. Esta es básicamente la idea de la salvación en la Iglesia Católica Romana, y esto no es otra cosa que un sentido de justicia propia. Por eso fue necesario que aparezca un Lutero en la escena mundial en el siglo XVI, porque Lutero, de todos los personajes, entendió que en el campo de lo moral la religión era muy peligrosa. La religión es muy peligrosa y fue criticado por eso. Así como Pablo fue criticado también en el primer siglo. Fue criticado por creer que la conducta recta no constituye ningún favor para Dios, porque se decía es el motivo más potente para la buena conducta. La moralidad es el motivo más potente para la buena conducta. Y sin ser antinomiano, encontramos este ejemplo de Lutero. Y usó estas palabras, pecca fortiter. Lutero dijo, pecca fortiter. ¿Qué significa esto? Si entienden en contexto lo que dice Lutero aquí, significa peca todo lo que quieras. Dios puede perdonar solamente a un vil pecador. ¿Qué está diciendo Lutero con esto? ¿Que peques? No está diciendo que peques, no está alentando al pecado. Él está diciendo que Dios solamente perdona a los que se reconocen viles pecadores. Lutero le decía esto al que sería su discípulo Melanchthon, porque éste todavía creía que era bueno delante de Dios por sus buenas obras. Y es la idea de que un pecado, decía Lutero, es necesario a veces como medicina para curar otro. Un pecado a veces es necesario como medicina para curar otro. Decía que un registro moral impecable en la conciencia de uno engendra el peor de todos los pecados, que es el orgullo. El orgullo. Y así que una falla o un pecado diferente nos conduce a la humildad, a reconocer lo que realmente somos. Lutero dijo que las buenas obras sin fe son pecados ociosos y condenables. Él, en un sentido, decía que la evidencia mejor de la verdadera salvación era el lamento del pecado en el corazón de un pecador. Decía que la evidencia era mejor, la indecencia era mejor que la decencia del hombre que se comporta así simplemente por no querer dañar su reputación delante de otros. Él decía, la indecencia es mejor a la decencia. Esto es un pecado que condena y mucho peor que la indecencia de un ofensor contrito. Desde la perspectiva moralista, esto claro que no suena bien, porque mejor es ser decente que indecente, claro que sí. Pero eso es lo que enseñó Jesús en esta parábola.
del fariseo y el publicano. Y nadie mejor, como decía, que Lutero para entender la naturaleza caída del hombre en su búsqueda de Dios. Él decía, no solo la conducta es nuestro problema, sino que Dios demanda nuestras actitudes. No solo obediencia externa, sino una conformidad externa a lo que Él dice. No es obediencia a regañadientes, no es obediencia con malos pensamientos, sino que todo el corazón y toda el alma debe estar centrada en obediencia. ¿Qué hombre puede decir que ha obedecido de tal manera a Dios? Cada acto de bondad, decía, cada acto de bondad del hombre abre la puerta a otro acto de bondad. Y si no entramos a esa otra puerta, hemos fallado ya y hemos pecado. Por tanto, es imposible alcanzar la perfección para nosotros. Y eso sin mencionar que somos culpables de pecados de los que ni siquiera estamos conscientes. Por eso, el reconocimiento de que uno es un pecador es un acto de fe. Es un acto milagroso en realidad. Y que tiene que comenzar con Dios. La moralidad debe estar fundamentada no en la autoayuda o no en la búsqueda de recompensa. Lutero dijo que la paradoja es que Dios tiene que destruir en nosotros toda ilusión de justicia antes de que nos pueda hacer justos. Y esa es la clave de la salvación. Y eso es lo que Jesús enseña en esta historia, ¿notan? Para eliminar la culpa del pecado, hay que admitir la culpa del pecado. Un pecador sin pretensiones, un pecador sin presunciones, es mejor que un santo orgulloso. ¿Cómo podía estar Lutero tan seguro de lo que decía en un mundo cuando nadie decía lo que él decía? Y sino que todos decían lo contrario a lo que él estaba diciendo en el siglo XVI, porque su convicción estaba centrada en la Escritura. Y su convicción estaba centrada en pasajes como estos de Lucas 18. Y que no es el único, y ustedes deben asumir que no lo es. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, el versículo 26? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, esos somos nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el problema, la jactancia, el orgullo propio, la justicia propia. Y este es un tema tan recurrente, incluso en el Evangelio de Lucas. Lucas trata de exaltar a los más humillados, a los marginados, para darnos justamente esta lección. ¿A quién vino Jesús a predicar? A los que se autoayudaban, no. Él dice en Lucas 4:18, vino a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Todos estos son humillados, todos estos no tienen justicia propia. En el capítulo 7 de Lucas encontramos en el versículo 29 también otra referencia a esto mismo. En 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron a Jesús, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes? ¿Quiénes obedecieron esto? El pueblo y los publicanos, los humillados, los pecadores, los viles. Pero dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque creían que eran mejores de lo que eran. Tenían justicia propia. Dice ahí mismo el versículo 39, cuando esta mujer limpiaba los pies y perfumaba los pies de Jesús, era una mujer pecadora, probablemente una ramera que había sido perdonada por Jesús. Cuando el fariseo vio esto, dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Oh, ¿y tú no eres pecador? El fariseo habría dicho, claro que no, por lo menos no como esta ramera. Yo soy diferente. Ese es el problema. Ese es el problema. Es justicia propia. Si ustedes van al capítulo 14, en el versículo 7, también de nuevo encontramos este mismo tema.
capítulo 14, versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Y Jesús utiliza esta imagen de elegir los primeros asientos y más importantes para enseñar sobre la importancia, advertir sobre la justicia propia y la necesidad de humillarse ante Dios para ser salvos. Si se acuerdan que estudiamos en las parábolas del Hijo Pródigo, en la introducción, en el capítulo 15, dice versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Entonces se les refirió esta parábola. Es el mismo tema que tenemos aquí en nuestra parábola del fariseo y el publicano. Ahora vayan a la historia en el versículo 9, en el capítulo 18, versículo 9. Lo que dice ahí es importante. Otra vez, vamos a leer este versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y aquí tenemos que advertir algunas cosas en este versículo 9. Esta parábola vamos a encontrar que no trata sobre cómo tener más empatía hacia los demás. Pienso que alguno podría llevarse esa impresión leyendo el versículo 9. Bueno, todo lo que Jesús nos enseña aquí es hacer mejor prójimo para los demás, ser más compasivos, ser más tiernos, no menospreciar a los demás, sino tratarlos como a uno mismo. No se trata de eso la parábola. No es una lección sobre cómo no menospreciar a otros. La lección no es ser más comprensivos con los demás. No se trata de mejorar nuestro carácter ni de potenciar nuestra personalidad. Uno podría llegar equivocadamente a esa conclusión. Esta parábola tampoco trata esencialmente sobre cómo orar. Alguien podría decir, esta parábola trata acerca de la oración, cómo debo orar correctamente. Y me temo que debemos decir, no, esta parábola no se trata esencialmente acerca de cómo orar. Ahora, un tema importante en la parábola es la oración, obviamente, porque el fariseo ora y el publicano ora. Pero la lección no es, discípulos míos o multitud, aprendan a orar ante Dios. Aprendan a orar correctamente. Esa no es la lección, aunque el tema importante es la oración. Es un tema importante aquí, no es el tema central de esta parábola. No es una simple historia sobre la oración. Un hombre hace una oración arrogante y el segundo hace una oración humilde. El primero es condenado por su actitud y el segundo es alabado por Jesús debido a su actitud. El otro era humilde y es elogiado por hacerlo de esta manera. Y creo que con frecuencia nuestra respuesta, si pensamos que este es el tema central de la historia, cómo orar humildemente, nuestra respuesta podría ser, Señor, gracias Dios, porque no soy como este fariseo que oraba consigo mismo, diciendo estas palabras llenas de justicia propia. No, Señor, gracias porque yo no soy como el fariseo. Y en el momento en que decimos gracias por esa ocasión, estamos cometiendo el mismo pecado que el fariseo cometió en esta ocasión en contra del publicano. Pero hay algo importante acerca de la oración. La oración, uno tiene que aprender a orar. Claro que sí, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Un filósofo de Inglaterra hace un número de años se convirtió al cristianismo, era ateo y se convirtió al cristianismo. Y él decía, si quieres entender a la gente, a la religión, si quieres saber lo que una persona realmente cree, si quieres conocer las convicciones realmente de una persona, no mires tanto a su declaración doctrinal, no mires tanto a su teología o a su doctrina, mira solo una cosa. Fíjate cómo ora. Fíjate cómo ora. Porque la manera en la que ora, Él va a revelar sus verdaderas convicciones y lo vas a conocer. Fíjate cómo ora a Dios. Y creo que eso es muy cierto. Y creo que eso es lo que encontramos en esta parábola. Notan,
Sí, Jesús utiliza la oración como un medio para darnos una enseñanza, pero la enseñanza no es acerca de la oración. La enseñanza llega a nosotros por medio de la oración, pero revela algo más importante que simplemente cómo orar correctamente. Esta parábola trata acerca de la salvación. Trata acerca de la salvación. Por eso, este versículo 9 es clave, porque podemos entender la historia de antemano. El principal enfoque es sobre cómo ser justificado delante de Dios. Es sobre la salvación. Esta parábola es acerca del Evangelio. Es quienes entran al reino de Dios y quienes no entran al reino de Dios. Este es el tema, de hecho, en las 5 historias que encontramos en este capítulo 18 y el capítulo 19. ¿Se dan cuenta que tenemos 5 historias allí? Y las 5 historias enseñan este mismo tema. La que estudiamos hace 3 semanas ya, de la viuda y el juez injusto, en el capítulo 18, los versículos 1 al 8. Al final, ¿cómo termina Jesús? Dice, ¿y acaso en el versículo 7, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y termina con la pregunta en el versículo 8, ¿hallará fe en la tierra? Esto tiene que ver con salvación. En esta misma parábola encontramos en el versículo 14, ¿cómo termina esta parábola? Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificado, esto es salvación. Es salvación. Justificado ante Dios. En la siguiente historia, cuando Jesús se encuentra con unos niños en la calle. Dice allí el versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esto trata acerca de la salvación, cómo entrar al reino de Dios. En el versículo 24, en la historia del joven rico, el joven que buscaba la salvación, pero estaba lleno de justicia propia. Dice el versículo 24, al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Se trata acerca de cómo entrar al reino de Dios. La siguiente historia, después de que Jesús anuncia su muerte, la tenemos al final del capítulo 18, cuando Jesús sana a un ciego en Jericó. ¿Y de qué se trata esa historia? ¿Qué ilustra esa historia? Oh, gran milagro, Jesús sanó a un ciego. Claro que sí, alabamos a Cristo por eso. Es grande y Él es Dios, pero hay algo más. Jesús termina esta historia con sus propias palabras en el versículo 42, y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. No es solamente has sido sanado, tu fe te ha salvado, es acerca de salvación. Y por último, ¿qué podemos decir acerca de la historia de Jesús y Zaqueo? ¿De qué se trata la historia de Jesús y Zaqueo? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era Zaqueo, el publicano. Así que digo esto porque me parece necesario. A veces tenemos la tendencia fácilmente a moralizar las historias y las parábolas de Jesús, y no nos damos cuenta que el tema central de casi cada una de las parábolas de Jesús es acerca de la salvación, de cómo entrar al reino de Dios, de quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Esta es la gran línea divisoria que marca Jesús y lo hace en esta parábola. La parábola no trata otra cosa sino acerca de este tema. ¿Quiénes son justificados delante de Dios? Y creo que con eso en mente nosotros podemos comenzar a estudiar esta parábola y meternos en los detalles. Es una historia sencilla, es muy sencilla, y ustedes creo que incluso pueden dividirla en 2 partes en su propia mente, solo dando una lectura superficial. La primera parte trata de un hombre que era un fariseo, y Jesús describe cómo oraba el fariseo, y la segunda parte es de otro hombre muy distinto a él, que era un publicano, y cómo oraba el publicano. Ambos subieron al templo a orar, y la historia finaliza con ambos descendiendo del templo después de haber orado. La única diferencia es que cuando ambos descendieron del templo después de orar, descendieron con una condición diferente. Uno era justificado y el otro no. Uno era justificado y el otro no. Es una historia muy sencilla. Es una historia muy sencilla, pero es una historia muy rica para nosotros y tan profunda que vamos a darnos el tiempo de estudiarla, incluso terminarla, cuando
nos permita el tiempo la próxima semana, porque creo que el tiempo se nos ha acabado. Como les dije, vamos a dejar un tiempo para la celebración de la Santa Cena. Así que creo que me hice 40 minutos o 45 minutos. Les dije que no se sorprendan si era un poco más corto. Pero esta fue la introducción a esta gran historia. Esta es una de las gemas que tenemos en la palabra de Dios, una de las magistrales historias que Jesús contó. Y tenemos que entender quién era un publicano y quién era un fariseo, y por qué los publicanos eran tan odiados, por qué los publicanos eran vistos como tremendamente inmorales, mientras que los fariseos eran vistos como morales. El problema a veces para nosotros es que conocemos tanto a los fariseos que sabemos automáticamente en una historia, cuando aparece la palabra fariseo, sabemos que ese es el malo de la historia. Y eso sería un error. Eso sería un error, porque si nos ponemos en los zapatos de los judíos, ellos habrían visto al fariseo como el bueno y al publicano como el malo. Y cuando comenzamos a entender eso, comenzamos a entender esta historia y lo que Jesús enseñó. Pero esto, como digo, vamos a dejarlo para el siguiente domingo. Dios mediante, en la tarde vamos a continuar con el estudio de esta porción. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, de abrirla, y aunque sea una introducción a un gran pasaje, Señor, necesitamos estar preparados y entender de qué se trata esto y por qué es importante entender que en nuestro propio corazón también puede echar raíces de orgullo y de justicia propia y de creer que somos mejores de lo que somos. Esta característica de los fariseos puede ser una característica intermitente aún en nosotros que somos tus hijos. Lo fue en Pedro, lo fue en Juan, en Jacobo y en otros de los discípulos. ¿Y por qué no en nosotros? Y Señor, rogamos que tú traigas claridad y que tú traigas salvación y justificación a los que se reconocen como pecadores y viles pecadores. Este es el resultado que anhelamos en los corazones de los que están aquí presentes y los que vendrán la otra semana. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos.